¿Cuáles son hoy las alternativas de financiamiento que tienen los municipios? Bueno, los municipios disponen de alternativas de financiamiento bancaria limitadas por las regulaciones que se arrastran después de la crisis del 2001, por las leyes que obligaron a los bancos a no sobreexponerse en pasivos públicos. Pero esa es una alternativa que en algunos casos puntuales hay bancos especiales, bancos privados. Hay un banco, no voy a dar el nombre, un banco argentino de los más grandes, que fue en algún momento adquirido por un banco brasileño muy grande, que ellos, por ejemplo, tienen posibilidad de otorgar créditos al sector público porque pues fue capitalizado, no están sobreexpuestos. Otros bancos, como otros bancos argentinos también grandes, pero que tuvieron la conversión de los plazos fijos en aquel momento y de los depósitos a bonos públicos, quedaron muy limitados, muy dañados en su capacidad de prestar. Eso por un lado, con lo cual ahí hay y quien busca obtiene. Y después por otro lado existen una gama de herramientas que incipientemente empiezan a desarrollarse. Yo diría particularmente después, un poquito antes y después de la reforma del mercado de capital del 2012 que llevó adelante el gobierno anterior, que ahí en una búsqueda indirecta de buscar la alternativa de financiamiento al país, empezó de manera leve o tenue a abrir ventanas a través del mercado de capitales. Y bueno, y luego del cambio del gobierno nacional y el modificarle la impronta y la regularización de Argentina con el mundo en el 2016, esto por supuesto que dinamiza enormemente, digamos, estas opciones. Dentro del mercado de capitales hay distintas opciones de posición, algunas son de muy corto plazo, como el caso de las letras. Las letras técnicamente no es deuda, al menos del sector público no es contabilizada de esa forma. Hay un mercado incipiente para los municipios, pero aprovechable. Córdoba dio testimonio allá por el 2012 con la apertura de colocaciones. Río Cuarto venía haciéndolo desde el 2011, si mal no recuerdo. Y hoy, si uno mira el mercado de capitales, ve más opciones. Luego hay instrumentos bursátiles corrientes que se llaman los cheques de pago diferidos. Podrían ser avalados o garantizados y descontados a través del offer del mercado, con lo cual eso genera muchas mejores oportunidades de financiamiento para el municipio. Es un mecanismo indirecto, ¿cierto? Normalmente los municipios pagan con cheques de pago diferidos, quienes los reciben los descuentan por acuerdo de mutuos o los retienen en sus cajas. Ahora, hay un mecanismo que es mucho más transparente y que ofrece tasas muy similares, digamos, a las tasas las tasas electrónicas, como se dice, que es que esos cheques puedan cotizar en los offers de bolsa. Eso también está disponible, obviamente que hay que hacer un recorrido. Después hay herramientas del tipo de los fideicomisos. Depende de la tipología, pero la tipología básica es un fideicomiso de apropiación y orientación del fondo. Esos son los que se llaman normalmente fideicomiso de obras. Y después los que tienen un mejor diseño técnico y teniendo un recorrido en el mercado se pueden transformar en fideicomiso financiero. Esta es una estrategia que llevan adelante, por ejemplo, las grandes casas electrodomésticos, claro, o grandes tarjetas de crédito. Claro, algunas de mucho. Exactamente. Lo usaron mucho se llaman fideicomisos de consumo. Exactamente. Bueno, los municipios pueden apelar a esta herramienta. Ahora, no existe fideicomiso financiero a nivel de un municipio, eso es una perspectiva que hay que tener en cuenta, sin un fideicomiso del activo y de la aplicación del fondo. Un fideicomiso financiero de libre disposición, yo creo que es una herramienta demasiado riesgo para que la puedan utilizar, digamos, en el caso del sector público, los municipios locales. Y después hay títulos, ¿cierto? Que los títulos ven como una emisión de deuda clásica. Exacto. Esto tiene que ver, Diego, la escasa utilización con un problema de gestión, de desconocimiento, un mix. Digamos, cada caso es particular, ¿cierto? Yo creo que el primer elemento es un tema de escala, ¿cierto? Hay municipios y municipios en la Argentina. Entonces, entender la escala correcta en la que uno se empeña es el primer elemento para entender qué tipo de oportunidades puede usar y en qué momento. Yo creo que hay una enorme cantidad de municipios en Argentina que, bajo una idea de consorciarse o aglutinarse, tienen chance de hacer este tipo de acciones de inserción en el mercado de capitales. Y después hay municipios que por su propio tamaño, que ahí yo reduciría la métrica a unos 25, 30 en la Argentina, o 40 a lo mejor, podrían, digamos, estar activos de forma individual. Esto es lo primero a entender, pero bueno, para entender esto también es necesario luego llevar adelante determinadas
acciones que tienen que ver con el gobierno y particularmente con el Estado, y que tiene que ver con el manejo, lo que se suele llamar la profesionalización de la gestión financiera y económica. Eso implica renunciar a cierto esquema de decisiones que la política argentina está muy acostumbrada y que no responde, digamos, a métricas del mercado. Entonces digo, para que la gente lo entienda, es como si nuestro ministro de Finanzas actual nacional, ¿cierto?, Luis Caputo, junto con el presidente de la República, decidieran colocar cuando quieren, como quieren y a la tasa que quieren un bono internacional. Uno se da cuenta de que no es así, de que hay un mercado que lo está censando y que le va a fijar los plazos, la tasa y el volumen de aceptación y si lo van a aceptar. Para entender este segundo mecanismo uno tiene que readecuar la herramienta. La Nación lo hizo de forma inicial allá en los 90 con la reforma de la administración financiera. Eso empezó en el año 91-92, la ley de administración financiera. Se creó un sistema de deuda pública fundamental para llevar adelante este tipo de iniciativas. Sin un sistema de deuda pública, Argentina no podría haber canjeado la deuda de forma voluntaria en 2005-10, ni bajo el juego de Griesa en el 2016. Eso se pudo hacer porque existe un sistema de deuda pública, a diferencia de lo que pasó con el Plan Blady u otros default argentinos, donde no había sistema de registración. Bueno, el sistema de registración de deuda pública es un punto culminante de este tipo de herramientas. Las provincias, nuestras provincias, empezaron allá recién por el 2002-2003, alguna premonitoriamente en el 98 empezó con esta reforma, y la última que llevó adelante esta reforma fue en el 2009. Con lo cual, en la métrica de los municipios, por naturalidad, viene después. Entonces uno ve hoy municipios que tienen gestiones profesionalizadas, con sistemas de gestión económico y financiero idóneos, que eso le permite facilitar ese tránsito. Y después hay otro tipo de herramientas de las cuales hay que echar mano. Algunas son de carácter más blando, por caso las calificadoras de riesgo, que son herramientas indispensables para poder participar en el mercado de capitales. Ser sujeto de crédito implica ser calificado como sujeto de riesgo crediticio y ser calificado también el instrumento. A veces hay que calificar solamente el instrumento, en el caso de la letra, y cómo está estructurado. Ahora, cuando uno va con un título, tiene que calificar también al sujeto. Eso implica otro tipo de medición que el sistema político tiene que estar dispuesto a aceptarla, porque ahí se le pone nota y eso no es negociable. Una calificación es AAA, AAA+, AA, B-, o sea, es la que le toca en la métrica de la calificadora de acuerdo a normas internacionales. Para el sector privado es como más claro el tránsito. Si una empresa quiere participar del mercado de capitales, disponer de instrumento de bolsa, como por caso las obligaciones negociables o algún otro tipo de titulación de deuda o compromiso, o capitalizarse, sabe que tiene que adecuar su estructura de gestión y de balances a ciertas métricas que son de carácter internacional. Bueno, en el caso de los estados es parecido pero más fácil, y ahí es lo increíble que uno no termina de entender por qué nuestros estados locales o provinciales no terminan de aprovechar esta herramienta, porque en realidad para los estados es más fácil que para los privados. Para los privados es un camino mucho más difícil, mucho más arduo. Para los públicos, aunque parezca extraño, es más sencillo desde el punto de vista técnico, es mucho más complejo desde el punto de vista de la toma de decisiones por cómo se construyen las mecánicas de poder.